Y en principio de cosas, pues bueno, pues primero las damas y Paulina, ahora cómo acomodas todo esto que tú manejas muy bien y lo tratas de hacer estrategia hacia adelante, estás empezando a planificar siembras, tienes que ver cosas de financieros, en dónde te acomodas cada vez que te presentas hoy a charlar con los productores y por dónde se te vienen las preguntas más constantes. Bueno, Antonio, me encanta todo lo que dijiste. Quería ir metiendo bocaditos en cada cosa. Yo creo que, digamos, todo lo que vos dijiste demuestra la cantidad de elementos que hoy inciden en los precios y que tienen, digamos, en donde los productores tienen muy poca injerencia, ¿no? Entonces, se hace cada vez más importante que esa planificación que vos mencionás. Yo creo que especialmente para los productores de Argentina, es como que yo los estoy invitando a ver, seguir mucho más de cerca qué es lo que pasa localmente, justamente porque estamos viendo una desconexión con los mercados internacionales de todo lo que vos comentaste en el último tiempo, que creo que hace mucho más necesario que se sienten a planificar la parte comercial. En todo esto que vos comentabas recién, el resultado, si querés, o lo que pasó en nuestro mercado local, es que desde el 20 de junio la soja, suponete el mato a Rofex, bajó 26 dólares, suponete por tonelada, el maíz, julio cerca de 20 dólares. Entonces, creo que esa planificación es fundamental, eso para todo lo que es el disponible. Y cuando nos ponemos a ver qué es lo que pasa con la nueva campaña, también encontramos que, digamos, tenemos por un lado las mejores expectativas de un cambio quizás político, en donde haya, por lo menos que no haya cambios constantes mensualmente con las reglas de juego, alguna mejor expectativa en lo que se refiere al tipo de cambio y demás, pero cuando ves los valores en dólares por tonelada para la nueva campaña, a pesar de que han bajado también, en muchos casos siguen siendo mejores que promedios de años anteriores. Entonces, en ese sentido, pensando en la nueva campaña, yo, digamos, aliento a que vayan poniendo de alguna manera pisos súper flexibles, o sea, por el momento que estamos, porque todavía no llegan las precipitaciones como se esperan, pero sí que vayan analizando qué hacer en este contexto. Digamos, de lo que vos comentabas, me parece que no hay que dejar de seguir muy de cerca el efecto Brasil. O sea, son números impresionantes y que creo que no tienen un efecto solo en el momento que están cosechando, la presión de cosecha. Si nos fijamos hoy, todavía no terminaron de comercializar ni digamos, de generar ese efecto de presión en el mercado internacional con la soja y se está viniendo la mega safriña. Entonces, y ya están pensando que el año que viene van a tener más. Entonces creo que es como que, creo que lo mencionaste, hay un cambio en todo el balance de oferta y demanda global en donde se cambió por completo. O sea, hace 5 años era una cosa con Estados Unidos, digamos, líder en gran parte de los productos y ahora regionalmente tenemos una incidencia que podemos decir negativa para Argentina con esta, digamos, mega oferta que sigue saliendo de Brasil. Que yo creo que hay que sentarse y, digamos, lo mismo que se dedica de planificación en la parte productiva, lo mismo dedicarle a todo lo que es la parte comercial. Totalmente de acuerdo. Voy a tratar de cerrar con don Eduardo al final porque vamos a integrarlo como esta zona de valor y estas ideas, cómo las capturamos con oportunidades. Pero antes de entrar con eso, don Eduardo, con Agustín queremos tocar el tema de algunos otros cultivos también que son en este momento claves para Argentina y la planificación agrícola en general, especialmente en diferentes regiones. Y pues bueno, hemos visto cambios importantísimos en el mercado de cebada en el mundo en los últimos tiempos. Hemos visto cambios gigantescos también con el trigo y oportunidades y retos y cualquier cantidad de cosas. Girasol, que es otra que también estaba moviéndose muchísimo. Y dónde están las cosas desde tu óptica, Agus, con estos cultivos y con esas oportunidades, la competitividad y la competencia entre Australia, el mercado hacia China y Argentina, que tuvo muy buenas capacidades para hacer muy buenos negocios, y hacia adelante cómo se ven las cosas ahora, Agus? Antonio, a ver, un poco tomando lo que venían diciendo ustedes, creo que los mercados en general, sobre todo lo que son granos, tanto trigo como cebada, están muy influenciados por lo que viene pasando en maíz. Y ahí, a ver, pongo un dato más de lo que hablabas vos y Paulina, es esto de el mercado, lo vimos en mayo, mitad de junio, meter un rally tremendo en Chicago y acá el físico no reaccionó. Y creo que eso responde a que la demanda, si uno fuera comprador, de alguna manera tiene la tranquilidad de lo que decía Paulina, tenés atrás a Brasil que te va a venir con un cosechón de maíz,
si Estados Unidos tiene un problema, ¿de cuánto puede ser? 10, 20 millones de toneladas, pero atrás va a venir Argentina y Brasil con un niño que va a explotar también, va a crecer en producción también en Sudamérica. Entonces, eso se traduce al resto de los mercados. En cebada, decir que digamos, hay que diferenciarlo bien en dos partes. Lo que es forrajero, digamos, le está costando traccionar, por esto que decíamos del maíz, compite ahí con el maíz, y después en lo que es cervecera, algunos problemas en el hemisferio norte, sobre todo en Francia, con falta de lluvias el último mes y temperaturas altas, están dando problemas de calibre en la cebada cervecera. Lo mismo se está viendo en Canadá. Pero para el caso de Argentina, y yo lo planteaba en Cebar en el Congreso de Cebada, el problema que tiene Argentina es que si Argentina no reducía, que yo creo que la superficie va a caer un 15-20% en cebada, el problema que tenés ahí es dónde vas a colocar tu producción. Porque, bien, Argentina es un gran productor de cebada, con muy buena calidad, pero este año, digamos, con Australia y China, digamos, eliminando ese conflicto que tenían, Argentina una parte de sus saldos exportables lo va a tener que llevar al canal FID. Y eso, digamos, implica tener un descuento en los precios que el productor estaba acostumbrado a vender de entre 10 y 20 dólares. Entonces, si vos comparás una cebada forrajera de 190 dólares, como está hoy, o 185 dólares versus un trigo de 230, o una cebada cervecera de 230, tenés digamos, un descuento muy grande. Entonces, creo que el productor lo que hizo fue tratar de pasarse a trigo. Y respecto a lo que decías en girasol, para mí se viene un año muy interesante para girasol. Como lo decías, un año niño, La Palma va a estar afectado en producción y el niño va a ser, digamos, productivamente positivo para la soja y el maíz en Sudamérica. Entonces, si uno lo mira, digamos, más como lo que se viene o la película que se puede venir es, bueno, las oleaginosas con alto porcentaje de aceite pueden estar, digamos, beneficiadas por el niño. Entonces, ahí el girasol creo que puede tener, digamos, una ventaja. Este año vimos cosas inéditas como el girasol valiendo menos que la soja, o el aceite de girasol valiendo menos que el aceite de soja y de palma, cosa que no se veía hace 25 años. Pero creo que esa situación puede cambiar. Lo que vos decías, los biocombustibles en Estados Unidos vienen arrastrando mucha demanda interna y a su vez como que desbalancean el resto del mundo en términos de aceite. Entonces me parece que, digamos, para lo que es FINA en Argentina, y yo también coincido con Paulina, para mí el gran tema también de Argentina es lo financiero, Antonio. Si vos esperás una devaluación, vos mirás los futuros de dólar ROFEX hoy en Argentina, tenés una devaluación, una tasa implícita de devaluación de él, 200%. ¿Qué pensás que puede pasar si al productor que está endeudándose en pesos, porque es el único sector que el gobierno le presta al 80, 90 o 100%, pero le das una devaluación del 200%? ¿Qué va a hacer el productor? Te va a salir a vender. Y ahí se puede generar un efecto puerta 12, por eso para mí hay que ser muy cuidadoso en la campaña que viene y tratar de cubrir un poco los costos. Y en girasol me parece que es una muy buena alternativa para lo que son los cultivos de gruesa. Bueno, que es un poquito también lo que están tratando de hacer en Ucrania, ¿no? Salirse de la situación de costos grandes con maíz y algunos otros trigos y meterle un poco más al girasol. Y lo que hemos visto en Ucrania es que han estado exportando una cantidad de girasol como semilla mucho mayor respecto a lo que estaban haciendo con sus molinos locales. El mercado va a estar muy movido. Pero bueno, y ahora, digo, don Eduardo ya nos escuchó decir cualquier cantidad de cosas, pero siempre tiene que venir la voz de la experiencia y la acción, especialmente cuando desde su ventana puede ver todos estos problemas juntos y recibe productores y les ayuda a integrar soluciones, ya meterle la mano a las cosas que precisamente le ayudan a hacer estas planificaciones. Y el día de hoy se le presenta a un productor de cualquier lugar de Argentina que usted guste que venga y le presenta todo este tipo de retos y entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde los conducimos? ¿Cómo planificamos? ¿Cómo nos metemos en los números? ¿Qué es lo que hace la firma de usted? Y es lo que estaría haciendo, obviamente, como una persona con tanta experiencia en el sector. ¿Qué es lo que está haciendo desde su ventana y hacia dónde se tiene que ir a innovar? Bueno, Antonio, justamente mucho de lo que decía Paulina, con toda la información que vos nos diste y con lo que aporta Agustín, nosotros hacemos foco en eso que decía Paulina, ayudarlo al productor a programar, a no quedarse sentado esperando a que haya una devaluación o que el trigo suba o que la soja baje. Lo que hacemos nosotros es ayudarlo a planificar. Lo que buscamos es sentarnos con el productor, mirar su programa de siembra, mirar justamente su planificación de cultivos y ver en cada uno de ellos cuál es la acción que tiene que tomar. Y no solo la acción en cuanto a la cobertura de precios, sino también a lo financiero, porque evidentemente hoy, si no tenés una capacidad, es decir, hoy sembrar es una de las actividades que mayor flujo de dinero requiere. Entonces eso necesita ser controlado y programado
muy, muy puntualmente. Eso es lo que hacemos. Combinamos mercado de granos con mercado de capitales. Buscamos la manera de que en esa planificación el productor sepa a cuánto va a tomar fondos y si tiene excedentes, a cuánto los va a colocar. Esto que decía Agustín, de que en el dólar futuro hay tasas implícitas de 180, 200%, es una gran complicación para aquel que no hace nada, para aquel que se deja estar, para aquel que va a esperar que las cosas sucedan. Es decir, ese es nuestro trabajo, Antonio, es sentarnos y mirar puntualmente con cada uno de esos productores cuál va a ser el plan de cultivo, cuáles van a ser las cosas que tiene que prever y cuáles son las acciones que tiene que tomar. Es muy difícil, nuestro target de clientes es el de los productores más pequeños y medianos, es muy difícil convencerlo, es muy difícil. Lo que más hacemos, Antonio, es tratar de transmitirle la confianza para que sepan que haciendo lo que nosotros entendemos con la información que disponemos, él tiene que hacer, nos permita trabajar con él. Esa es la parte más compleja, poder transmitirle esta confianza y poder decirle, mira, con este plan de siembra tenés que buscar estas coberturas, tenés que buscar estas financiaciones, estos accesos, tenemos que lograr que todos estos productores se califiquen en una SGR, que tengan capacidad de toma de fondos. Es una tarea que requiere de un esfuerzo muy digamos, cotidiano, ¿no? De todos los días y de estar encima de él, viendo cuáles son sus proyectos y viendo qué es lo que quiere hacer, si va a ampliar su producción, si va a incorporar más hectáreas en la siembra. Toda esa información que el cliente nos trae es la que nos permite a nosotros asesorarlo y decirle justamente lo que dijo Paulina en términos generales. No podés quedarte sin programar, sin planificar tu actividad. Y en la planificación no solo se trata de ver qué voy a cultivar, cuándo lo voy a cosechar, sino también cuál es la planificación comercial, cuándo voy a vender, cuándo voy a hacer las coberturas y cuándo voy a tomar fondos si necesito tomarlo. Esa es nuestra experiencia, obviamente nuestra experiencia, ese es nuestro trabajo, ¿no? donde volcamos la experiencia para que a cada uno de nuestros clientes puedan obtener el mejor resultado en su actividad. Bueno, yo, a ver, si tuviera, las generalizaciones son odiosas, normalmente tiendes a ser así, pero si me permite, vamos a tratar de separar dos campos y sabiendo y dando por hecho que los productores son increíblemente eficientes para hacer su trabajo de producción, pero generalmente los categorizamos como bastante ineficientes cuando tienen que hacer su planificación de administración de riesgos. Y le dedican un tiempo enorme a estar midiendo las variables que no pueden controlar. Y las charlas siempre están clavadas de estar viendo el clima, que si va a llover, que si no va a llover, y que si el mapa viene, y que si el niño y la niña, no lo puedes controlar. El tema de la política, obviamente que lo puedes controlar en el voto, pero es complicado porque no todo el mundo piensa igual y ese es el problema en nuestros países. Pero a partir de eso hay muchas cosas en donde dedican mucho tiempo para tratar de adivinar una situación de precios. Entonces, vamos a ver, si tenemos que decirlo también en lo general, pues vamos y vemos a los productores que, bueno, van a tus charlas, Paulina, van a tus charlas, Agustín, a los programas que tiene don Eduardo, y ahí están todo el tiempo tratando de aprender. Pero termina la charla y le está diciendo el tema y regresa a la situación a hablar de precios. Y precios, y el precio de la soya, el precio del maíz, si va a subir, si no va a subir. Y pocas veces los escuchamos hablar de la integración total de márgenes, en donde necesitan simplemente tomar las diferencias y los arbitrajes. Si tienes que estar haciendo esto, en donde el productor necesita ser mucho más activo, de acuerdo a lo que ustedes tienen apreciación, y en dónde están las pláticas el día de hoy con los productores, qué es lo que tratan de transmitir una vez que ya en los auditorios en los que están, a la gente a la que asesoran, a la gente que tocan, les han platicado todo el contexto, que es cambiar la novela. Si escuchas estos programas semanalmente, simplemente es un capítulo más en la novela y sabes cuáles son los actores y las actrices, pero bueno, ¿y cómo nos metemos a la zona de acción y por qué el tránsito hacia la acción de la administración de riesgos prudente cuesta tanto trabajo desde su óptica? Paulina, arrancando contigo, si gustas. Bueno, no sé exactamente por qué cuesta tanto, porque cuando uno lo explica es como, o sea, es bastante inentendible que no haya más gente que lo utilice. Yo por ahí en las charlas muestro un gráfico
este año, o sea, este año, el año pasado hemos tenido, suponete, en un mes, la soja local, ni siquiera hablo de Chicago porque creo que es importante seguir lo que pasa localmente, ha tenido bajas en un mes de 15-20% de su valor. Entonces, ese 15-20% de baja de su valor es lo mismo que hayan tenido una caída de rinde, o sea, haciendo una simplificación, de un 15-20%. Entonces, este año tuvimos el doble combo fatal, tuvimos caída de rindes terrible y además caída de precios de los granos. Se dio una situación que ya pasó en las 2 sequías anteriores. Entonces uno cuando charla con los productores es como que es bastante lógico que deberían ver cómo hacer para anticiparse a esos fuertes movimientos de precios. Yo creo que hay una diferencia entre por ahí las empresas más medianas y grandes, esas empresas lo hacen actualmente. O sea, ya hoy están viendo si empiezan a tomar posición o ya tomaron posición de todo lo que es la 23-24. Creo que hay una gran diferencia entre ese tipo de empresas y productores. Y después, los que son por ahí más pequeños, que son los que más necesitarían protegerse ante estos cambios indeseados de precios, son los que más cuesta que lo adopten, ¿no? Y creo que también hay una parte de pensar que es algo muy complicado, difícil y que después al final no te da ningún resultado. Bueno, y creo que no, que ahí está la parte de acompañamiento, ¿no? Me imagino de Agustín y de todos ustedes también, de mostrar cómo se ha comportado en años anteriores y qué puede pasar tomando precios de manera flexible para la nueva campaña. Creo que hay que alentar a que se haga esto. Pensar que para toda la cadena, productores que tienen una rentabilidad negativa, o sea, o que han perdido plata, es toda una cadena que va a vender menos insumos, que va a tener, digamos, menos ingresos Sí, y claro. demás. Así que creo que toda la cadena tiene que tratar de generar ese incentivo en los productores para cubrirse, o como dijiste vos, por lo menos cubrir la parte de costos, creo que Agustín también lo mencionaba. O sea, de alguna manera poner una especie de red de contención para evitar más que nada estos cambios bruscos. Y una sola cosita más que creo que es importante. Mientras muchos están esperando, suponete que venga un nuevo dólar soja, en dólares por tonelada, el efecto que nosotros vemos es que justamente los precios siguen bajando localmente. Entonces, me parece fundamental eso, mirar toda la estructura completa para no perder por un lado lo que pueden llegar a ganar por el otro. Claro, y Agus, por ejemplo, tú en el tránsito de tu carrera, obviamente desde una empresa que se dedicaba a administrar cosas hasta el día de hoy en una forma independiente y propia, has visto un tránsito y siempre has estado haciendo la abogacía por tratar de ser mucho más activos en este tema de administración de riesgos y entender que el precio, bueno, y cómo están las primas, ¿no? Contra reposición de los diferentes productos y quién está midiendo el efecto de primas, porque te quedas en el precio flat y te equivocas en ocasiones viendo que estás perdiendo un montón de oportunidades con estos arbitrajes. La matemática no es difícil y en ocasiones es más difícil entender cómo adoptan con más facilidad cosas más abstractas en términos de inteligencia artificial y cualquier cantidad de cosas nuevas y herramientas, pero esta situación de irse a los números queda en un poco de discordia todo el tiempo. Desde el actuar adentro de una empresa que te daba más soporte de eso y que digamos que corporativamente tienes más espalda, hasta hacerlo particularmente, han logrado ustedes impregnar estas estrategias con ciertos clientes. ¿Cuál ha sido el éxito de eso? Antonio, bueno, en mi caso opté por un poco la estrategia de proponerles empezar a probar. Mira, te voy a poner un caso. Hace 2 semanas apareció un comprador en Necochea por maíz abril-mayo del año que viene, 2024, a $200. Y Chicago estaba volando. Y mi planteo fue, en esto que decís de mirar las bases y la importancia, decía, en vez de vender el físico acá en Argentina, ¿por qué no vendemos Chicago? O sea, y muchos clientes lo hicieron, prueben con 100 toneladas. Bueno, los que hicieron esa prueba, hoy, digamos, el maíz bajó a $180 en Argentina, tenés $20, y Chicago creo que bajó $40. O sea, hoy ese mismo productor que hubiera vendido a $200, está vendiendo a $220, Antonio. Y eso me parece que la manera de mostrárselo al productor es probar. Lo mismo pasa con el tema de, obviamente esto que decís vos, para mí es clave entender, Paulina lo decía, el mercado local, pero creo que el mercado local va muy atado también a lo que pasa en Chicago y ver este tipo de arbitraje, porque ahí está la plata arriba de la mesa. El productor muchas veces se queda, pues yo lo escucho decir, no, ¿cómo los pools de siembra pagan arrendamientos altos y demás? Porque arbitran todo el tiempo mercados. Argentina es un mercado con dólar, soja y demás,
que todo el tiempo se desarbitra. Si vos mirás la soja mayo del año que viene, en un momento Argentina llegó a valer 250 over Chicago, Antonio, cuando Brasil valía menos 50 over. ¿Qué racionalidad tenía eso? No, era un arbitraje del que estaba vendiendo soja, el acopio o lo que sea, vendía soja que no tenía, que tenía fijar de su productor, la vendía a precio, metía la plata a dólar link y lo que hacía era comprar, obviamente, soja mayo el año que viene para cubrir su posición. Eso te daba un arbitraje que si vos vendías a Argentina y comprabas Chicago, en un momento eso hoy vale 50 cents. O sea, tuviste 200 cents de ganancia que le pudiste meter de valor a tu producción. ¿Y eso cómo se lo muestra el productor? Tratando de generar que operen. O sea, yo lo que he empezado es, no digo que hagan toda la producción, probá con 100 toneladas, que no te va a generar ni un gran resultado, ni mucho menos, y cuando lo empiezan a probar realmente, ahí empiezan a prestar atención. Porque es como todo, si no lo practicás, si no lo llevas a la práctica, es como no lo veo. Y un poco pasa lo mismo, la tercera pata de Argentina, que hablamos de lo productivo, lo comercial, y también lo financiero. Y ahí lo nombraron también anteriormente. O sea, en Argentina, si no te financiás bien, no podés competir. O sea, si vos tenés esto que hablaba del dólar ROFEX, los productores que han empezado a operar esto, toman deuda en pesos y venden los futuros dólares ROFEX, empiezan como si le hubiera demostrado la pólvora. Le digo, no, esto no es la pólvora, sino que en realidad es un arbitraje que vos tenés que aprovechar y que el mercado te lo está dando. Argentina tiene un montón de cosas difíciles, es un mercado, digamos, muy adverso para el productor, pero tiene muchas oportunidades. Y en esas oportunidades donde el productor que va probando y se va profesionalizando va haciendo ventaja. Y para mí el trabajo nuestro, como digamos, asesores y capacitadores, es probarlo. Probarlo con poco volumen, que no te duelas, porque puede salir mal también. Pero digo, de vuelta, hay que ir probando a poco. Yo creo que realmente, a diferencia de lo que Paulino decía, es verdad, los productores más chicos les cuesta, y Eduardo también. Yo he tratado de hacer un poco de docencia y los productores chicos, al final, cuando ven esto, empiezan, los grandes ni hablar. Y bueno, obviamente las empresas grandes, donde me ha tocado trabajar a mí, como fue el caso de Alea, lo tienen muy claro y lo operan todo el tiempo. Entonces, hoy el mercado exige esto, ser muy bueno productivamente, pero como decís vos, no quedarse mirando el pronóstico de lluvia, la política y demás. Exige vender bien y exige financiarse muy bien en Argentina. Si no, no puede ser competitivo. Hay un montón de variables, pero se aterrizan en unas cuantas etiquetas que tienes que saber jugar y observar. Entonces, tal vez estamos viendo los lugares equivocados. Y que es una condición general. Nos encanta escuchar al Mesías que nos va a decir a dónde van los precios y quedamos claros que realmente nadie sabemos nada en ese sentido y que es complicado.